Pero pues bueno, vamos a echarle uno. Es un tema cortito, entonces probablemente lo terminemos temprano y probablemente alcancemos a revisar un tema más. Entonces ahorita les voy a ir avisando cuál es ese otro tema. Em, Veo que muchos muchos ya me han estado preguntando y me han estado dando el aviso sobre el cambio en el módulo, que no es tanto un cambio, sino una actualización más bien, ¿sí? Sobre lo del módulo específico para su examen de admisión, que es Ciencias de la Salud, ¿no? Entonces, pues no se preocupen, chicos, ya saben que Ciencias de la Salud es premedicina, pero más simple, ¿sí? Entonces es muy, muy, muy simple. Lo único que se nos pudiera llegar a complicar ahí es la redacción de las preguntas por parte de la institución, pero pues eso ya es algo ajeno a ustedes, así que pues no se preocupen, preparados para su examen, ya están. Así que pues bueno, vamos a empezar con estos temas que pues que ustedes mismos eligieron. Entonces, sistema endocrino, les digo, es el que más votos recibió en la encuesta que les dejé ayer, entonces vamos a empezar con él. Bueno, listos chicos. Ahorita, atentos al tema que estamos revisando. Ahorita olvídense de otros temas, ¿sí? Ya en otros días iremos revisando algunos temas importantes. Ahorita atentos a este tema, ¿sí? Para tratar de entenderlo y pues ya dejarlo, listo para pasar a lo demás, que también hay sugerencias sobre algunas preguntas en las que tuvieron dudas en su examen. Bueno, pues vamos a ver qué onda con esto. Las funciones del sistema endocrino van a ser sintetizar y secretar mensajeros químicos, ¿sí? O sea, van a sintetizar y van a secretar sustancias que son, que son encargadas de controlar a otros órganos o las funciones pues de esos órganos, ¿sí? Entonces, pues estas sustancias que van a estar controlando otros órganos los van a sintetizar células, tejidos o glándulas, ¿sí? Glándulas que vamos a ir clasificando de acuerdo a su, de acuerdo a su distribución anatómica. Entonces, pues estos mensajeros químicos que controlan, que regulan y que coordinan a otros órganos son las denominadas hormonas. Entonces, en eso nos vamos a centrar el día de hoy, en hormonas. Ok. Bueno, pues vamos a definir qué onda con esto de las hormonas. Las hormonas, pues van a ser moléculas orgánicas, ¿sí? Moléculas, en su base en átomos de carbono. Y podríamos clasificarlas como que, pues son precisamente caracterizadas por ciertos grupos funcionales. De hecho, en un momento vamos a saber cuáles son dichos grupos funcionales. Entonces, primero que nada, eso, caracterizadas por ciertos grupos funcionales. Entonces, veremos que estas hormonas tienen por ahí sitios de acción que son cercanos o lejanos a al sitio donde se sintetizan, ¿sí? Entonces, pues ahí hay otra clasificación. Y veremos que entre ellas mismas, estas moléculas orgánicas, pues van a interactuar, ¿sí? Para potenciar su acción o para detener su acción. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos la clasificación de las hormonas por su naturaleza química, por su sitio de acción y por su interacción hormonal. Entonces, vamos a ver en un momento qué onda con esto. Para que una hormona pueda cumplir su acción en la célula, en el tejido o en el órgano diana, esta hormona debe unirse a su receptor específico. Entonces, nuestras células, ustedes saben, chicos, que en su superficie cuentan con glucoproteínas que precisamente van a estar recibiendo estímulos del exterior. Entonces, estas glucoproteínas recibirán a la hormona y en el interior de las células se desencadenará una cascada de reacciones que pues estará definido por el tipo de hormona. Entonces, esto también es bien importante. Una hormona no va a actuar en absolutamente todas nuestras células. Una hormona tiene su receptor específico en el órgano específico o en el tejido específico donde va a actuar. Entonces, pues, por eso decimos que las hormonas son moléculas orgánicas, y muy, muy, muy específicas. Y bueno, pues vamos a ver qué onda con la clasificación de estas hormonas. Las hormonas, por su naturaleza química, las podemos clasificar de tres maneras.
Tenemos a las hormonas proteicas o polipeptídicas, ¿sí? No necesito explicarles el porqué de este nombre. Lo que sí podemos platicar aquí es que van a participar el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi para su síntesis y para su modificación. Entonces, el retículo endoplásmico rugoso saben que va a sintetizar solamente proteínas, ¿sí? Homoproteínas, que son las llamadas preprohormonas, ¿sí? O sea, como una forma inactivada de la forma inactivada de una proteína. ¿Me explico? Porque recuerden que una prohormona es la forma inactiva y una preprohormona pues es básicamente el precursor de la prohormona, o sea, la forma inactivada de la forma inactivada de la hormona. Ya en el aparato de Golgi se va a glucosilar, se va a plegar, se va a modificar, lo que sea que se tenga que hacer, para entonces ahora sí convertirla en una hormona activa, ¿sí? Entonces, como va a ser procesada en el aparato de Golgi, ¿qué vamos a hacer? Ponerla en una vesícula y exocitarla para que llegue hacia su sitio de acción, ¿sí? Hacia el sitio Diana. Ya saben a qué nos referimos con esto. Bueno, ¿qué características tienen las hormonas proteicas? Primero que nada, tienen un tamaño variable, ¿sí? Porque pues saben ustedes que una proteína puede ir desde unos 100 aminoácidos hasta miles de aminoácidos. Entonces, igual estos aminoácidos se pueden plegar en una estructura cuaternaria o pueden estar ya activos en una estructura terciaria y podemos encontrarlos como polipéptidos o como macromoléculas de tamaño considerable. Entonces, pues pueden ser cadenas de aminoácidos bastante cortas o pueden ser macromoléculas de gran tamaño, ¿sí? Son hidrosolubles teniendo una base proteica. Esto es bien importante porque al ser hidrosolubles, ¿qué va a pasar? Si quieren atravesar la membrana plasmática a nivel de la capa, de la doble capa de fosfolípidos, pues ya saben, habrá una repulsión, ¿verdad? En los cuerpos, no polares. Entonces, ¿qué pasa con estas? Pues van a necesitar o un transportador o un receptor que está directamente en la membrana plasmática. Entonces, estas hormonas proteicas no pueden atravesar la membrana plasmática. Su sitio de acción va a ser directamente en las glucoproteínas de la membrana. Entonces requieren de receptores que están en la membrana, no van a atravesar, ¿sí? Entonces el mecanismo de acción de las hormonas proteicas es a nivel celular, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, su mecanismo es a nivel celular. ¿Sí? Quiero decir que va a activar a toda la célula, ¿sí? Para que esta célula pues cumpla su función. Ya veremos qué onda con este. Es un ejemplo, sería pues, la insulina, que va a tener a su receptor en la membrana y que esta célula lo que va a hacer es abrir a los canales, bueno, mejor dicho, abrir a las proteínas portadoras de glucosa para que ésta entre a la célula, ¿sí? En toda la célula en general, toda la célula. Luego tenemos por ahí a las hormonas esteroideas, que tienen, pues, desde luego una base lipídica, ¿sí? Entonces, al ser lípidos, ¿dónde van a ser procesadas estas? En el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Y pues, chicos, yo creo que ustedes ya saben, lo hemos repasado mucho, tienen su base estructural en las moléculas de colesterol, ¿sí? Entonces, veremos que todas estas hormonas esteroideas tienen su base estructural en el ciclopentano, perhidrofenantreno. Entonces, este colesterol, pues lo sintetiza la propia célula donde se va a utilizar o lo agarramos del torrente sanguíneo, pero va a ser colesterol para formar una hormona liposoluble, ¿sí? Y bueno, ¿qué características tienen? Pues que son liposolubles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a entrar directamente a la célula, o sea, pueden atravesar la doble capa de fosfolípidos. ¿Por qué? Por la afinidad química que hay entre ellas. Entonces, pues sus receptores no van a estar en la membrana plasmática, sus receptores van a estar en los organelos de la célula, como los ribosomas, como el retículo endoplásmico, como las mitocondrias o en el núcleo, ¿sí? Entonces, los receptores de las células se encuentran en los organelos dispersos en el citoplasma o en el propio núcleo para afectar la síntesis de proteínas, ¿de acuerdo? Y bueno, por ahí tenemos un tercer tipo de hormonas que son las derivadas de la tirosina. Pues aquí vamos a ver hormonas que tienen una base amínica, ¿sí?
o sea, que tienen como una estructura nitrogenada. ¿Sí? Vamos a encontrar pues que tienen por ahí un extremo amino. ¿Sí? ¿Y a qué nos suena esto de tirosina? Pues a las hormonas tiroideas, ¿sale? Entonces aquí la glándula tiroides va a estar sintetizando pues hormonas derivadas de la tirosina, ¿sí? Entonces, hormonas tiroideas. Y como tienen una base en grupos amino, como son aminas, pues las hormonas de la médula suprarrenal, que yo creo que ustedes saben, son las llamadas catecolaminas, ¿sí? Las catecolaminas. Entonces, aunque vienen de la tirosina, que es un aminoácido, este no se polimeriza como lo hacen estos de acá, los polipéptidos, ¿sí? Entonces no las podemos clasificar como proteínas hidrosolubles, ¿sí? De hecho, ni siquiera las podemos clasificar como hidrosolubles, tendrán como una combinación de ambas, ¿sí? Entonces habrá hormonas que pueden ser liposolubles y que sí pueden atravesar la membrana y hay otras que no. Por ejemplo, las tiroides pueden atravesar perfectamente la membrana, mientras que las catecolaminas más bien se encuentran fuera de las células. O tienen su sitio de acción pues fuera de las células. ¿De acuerdo? Entonces ya iremos viendo estas cuestiones a medida que vayamos avanzando en los tipos de hormonas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pues por su naturaleza química, las clasificamos como proteicas, lipídicas o derivadas de la tirosina, ¿vale? Y ahí están sus implicaciones químicas. ¿Vamos bien, chicos? Cualquier duda, ya saben, me escriben acá en el chat. Y bueno, pues aquí tenemos precisamente, ¿no? Cómo se sintetiza una hormona aquí en el citoplasma de nuestras células, ¿no? Por medio de la transcripción y la traducción del ARN, nosotros veremos que se va a producir una proteína aquí en el retículo endoplásmico. Se va a mandar al aparato de Golgi para que se vuelva activa y las vamos a secretar pues hacia el líquido extracelular para que lleguen a su sitio de acción, ¿sí? Entonces, y pues fíjense ahora ya cómo va a estar actuando esta hormona, que es lipídica, digamos en este caso, pues va a tener un receptor. Acuérdense que dijimos, las lipídicas, ¿qué onda? ¿Dónde tienen sus receptores? ¿En la membrana? No, ¿verdad? Estas hormonas lipídicas no tienen sus receptores en la membrana, atraviesan la membrana por difusión simple, ¿sí? Y tendrán su receptor, pues dijimos, en algún organelo citoplasmático o en el propio núcleo de la célula. ¿Para qué? Pues para lo mismo que acá, afectar la transcripción y la traducción del ADN y producir alguna proteína específica, ¿sí? Ahorita iremos viendo qué ejemplos de este tipo de... Ok, ahí está el texto. Vamos por acá. Ahora, por su tipo de acción. Por su tipo de acción o por su sitio de acción, mejor dicho, más bien su sitio de acción, las vamos a clasificar en dos. Hormonas que son endocrinas, ¿sí? Estas azules, y hormonas que son exocrinas, estas rojas, ¿sí? Entonces, las endocrinas, escuchen el término, endocrinas, ¿sí? Endo haciendo referencia a dentro, ¿sí? Pero ¿dentro de qué? Dentro de un vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, estas hormonas endocrinas son hormonas que se sintetizan en algún tejido, se sintetizan en alguna célula, pero tienen su sitio de acción, ya sea o diseminado varios tejidos de nuestro cuerpo, en varios órganos de nuestro cuerpo, o en un sitio de acción, pues, relativamente alejado del sitio de secreción. Entonces, para que esta hormona llegue eficientemente a su sitio de acción, pues va a ir viajando en el torrente sanguíneo que como ya sabemos como ya sabemos, tiene la función de distribuir sustancias en nuestro organismo. Entonces, pues, si una hormona tiene su sitio de acción alejado de donde se sintetiza, pues sí o sí tiene que ir dentro de un vaso sanguíneo, ¿sí? Tiene que ingresar al torrente sanguíneo para que por ese vaso sanguíneo se distribuya hacia su órgano diana, ¿sí? Entonces, ¿por qué las hormonas endocrinas van dentro de los vasos sanguíneos? Porque su sitio de acción está lejano, ¿sí? Ahora, estas dos que tenemos aquí como rojas se clasifican como
exocrinas, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que ya se pueden explicar qué onda con esto, ¿no? Si estas van dentro de un vaso sanguíneo, porque tienen su sitio de acción lejos de donde se sintetizan, pues estas van fuera porque su sitio de acción pues está relativamente cerca, ¿sí? No necesitan ser transportadas por un vaso. Entonces aquí tenemos dos clasificaciones, las hormonas paracrinas, ¿sí? Que actúan dentro de su propio tejido, ¿sí? Tienen su sitio de acción en el mismo tejido, o sea, afectan a las células de su propio tejido. Pongan como ejemplo a la somatostatina, ¿no? Afecta al páncreas. Entonces, ¿dónde se sintetiza la somatostatina? En el páncreas. ¿Dónde va a actuar? En el mismo páncreas. ¿Tendría que ir entonces en un vaso sanguíneo? No, va a actuar ahí cerca, entonces no necesita regularse de esa forma. Y las autocrinas, que se unen a receptores propios de la célula que las produce, ¿sí? Entonces, como lo dice su nombre, autocrinas, ¿dónde va a trabajar? Sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, la acción de esta hormona va a ir dentro de sí mismo. Por ejemplo, vamos a ver las neuronas de la neurohipófisis, ¿no? La oxitocina. No se produjo. Bueno, no, no, ese no, es un mal ejemplo. Mal ejemplo, lo siento. La oxitocina no. La serotonina, mejor dicho, ese neurotransmisor, ¿no? Si se sintetiza dentro de la médula suprarrenal, va a tener acción en todo el cuerpo, sí, pero también sobre la propia médula suprarrenal. Y de hecho, eso es algo que nos va a llevar a la siguiente clasificación, ¿sí? Porque se secreta dentro de la propia médula suprarrenal y tiene acción en la propia médula suprarrenal porque tiene un tipo de retroalimentación que ahorita vamos a platicar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la siguiente clasificación, que es por su interacción con otras hormonas. Entonces, a estas hormonas las podemos clasificar como sinérgicas y como antagonistas, o sea, activadoras e inhibidoras, ¿sí? A ver, espérenme un poquito, que hay algunas dudillas por acá. Ah, en la encuesta no puso músculo esquelético. Ah, puse locomotor. Y el locomotor, consta del el esqueleto, los músculos y las articulaciones. Y sí, sí lo estoy contemplando porque muchos sí, sí votaron por eso. Locomotor es lo mismo, ¿eh? Es eso. Lo de las catecolaminas. Ah, lo de las catecolaminas ya lo respondí o respondí la anterior. Bueno, sobre las catecolaminas, ahorita vamos a platicar con más profundidad, pues cuando nos toque ver a la médula suprarrenal, ¿sí? Los botones sinápticos son paracrinos. Ajá, exactamente. Creo que es eso a lo que ya respondió. Ok, sinérgicas y las antagonistas, las activadoras y a las inhibidoras. Entonces, estas sinérgicas van a actuar con otras hormonas para potenciar la acción de esa hormona, para hacerla mucho más activa, ¿sí? Entonces veremos que cuando una glándula, perdón, secreta alguna hormona que afecte a un órgano, este órgano pues va a desencadenar, como dijimos, alguna acción fisiológica, ¿sí? Entonces, si esta acción fisiológica requiere de mucho más o mucha más cantidad de esta hormona, pues va a aumentar con la misma hormona o junto con otras hormonas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Aumentar el efecto de dicha hormona en una célula, ¿sí? Y esto es algo que se le conoce como la retroalimentación positiva, ¿sí? Esta es la llamada retroalimentación positiva. Piensen, por ejemplo, ahora sí, ¿no? Mencionábamos hace un momento a la oxitocina, ¿no? En un momento vamos a explicar con mucho detalle qué onda con esto de la oxitocina. Nada más vamos a ponerlo como ejemplo. Yo creo que ya todos están al tanto de la función de la oxitocina. La oxitocina es una hormona que se produce en las mujeres embarazadas que van a dar a luz ya durante el parto. Entonces, el estímulo para que se produzca la oxitocina es la presión en el útero, ¿sí? La presión del producto ya listo para ser expulsado en el útero. Entonces, esta presión va a enviar estímulos al hipotálamo y el hipotálamo estimulará la secreción de oxitocina.
Entonces, ¿qué va a pasar con esta oxitocina? Va a empujar al producto, ¿no? Va a empujar hacia afuera al producto. ¿Y qué va a hacer esa acción de empuje? Pues empujar o presionar de nuevo al útero, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pues el útero va a seguir la presión en el útero produce oxitocina, ¿sí? La oxitocina produce la contracción, contracción del útero, ¿sí? Esta contracción del útero desplaza al producto y este desplazamiento del producto presiona nuevamente al útero, lo cual va a aumentar la producción de oxitocina, ¿sí? Y así vemos que se va aumentando y se va aumentando y se mantiene hasta que se elimina el estímulo, ¿sí? El estímulo que es el que produce la producción de esta oxitocina, que es precisamente la presión. ¿Y cuándo se libera esta presión? Pues cuando la mujer expulsa el producto, ¿sí? Cuando da a luz, pues cuando ya nace el bebé. Entonces ahí lo que va a pasar es que va a disminuir la oxitocina, ¿sí? Entonces es un ejemplo de retroalimentación positiva, una hormona que es sinérgica sobre sí misma, ¿sí? Otro ejemplo serían, por ejemplo, las hormonas producidas por las células gonadotrópicas, ¿no? La LH y la FSH, ¿no? Bueno, fíjense, de hecho vamos a tomar a esta como un ejemplo también de la, sí, pero bueno, vamos a agarrar estas dos primero. La LH y la FSH, la hormona luteinizante y la folículo estimulante, pues como lo dice en su nombre, van a estimular el desarrollo de los folículos ováricos, ¿verdad? Y finalmente la ovulación. Entonces, cuando se libera el óvulo, nos queda aquí algo que se conoce como cuerpo lúteo, ¿sí? Y este cuerpo lúteo va a favorecer la síntesis de LH, ¿sí? Entonces, la folículo estimulante estimula la maduración del óvulo. La maduración y la liberación del óvulo va a producir al cuerpo lúteo, ¿sí? Que va a estimular la síntesis de más hormona luteinizante. Y ahí estamos viendo cómo una promueve la formación de otra, ¿sí? Si no saben de qué estoy hablando, ya saben que pueden ir a repasar esto en el tema de el aparato reproductor femenino. Ok, entonces ya se entiende, pues, ya se entiende. Es el aumento de la acción de una hormona por la misma hormona o por otras hormonas, ¿sí? Decíamos aquí folículo estimulante, que deja por ahí el cuerpo lúteo, que produce más hormona luteinizante, ¿sí? Para el desarrollo de más folículos ováricos. Ahora, hablábamos de esta luteinizante y la folículo estimulante, ¿no? Para, para esta cuestión de las antagonistas ahora. Entonces, las sinérgicas aumentan la acción de esa hormona, las antagonistas la disminuyen, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a ver que hay hormonas que cuando alcanzan alguna concentración específica van a detener su propia síntesis, ¿no? Un ejemplo que siempre me preguntan en clase, ¿no? ¿Por qué los esteroides anabólicos producen el encogimiento de las gónadas en el hombre? ¿Qué pasa? ¿Por qué los testículos se hacen chiquitos cuando un hombre usa esteroides? Sería un caso de retroalimentación negativa, ¿sí? Entonces, en el caso de la retroalimentación negativa, pues va a pasar lo contrario, ¿no? En el caso de ese tipo ya en la, en el uso exógeno de estos, ¿no? Cuando aquí nosotros ingresamos a la testosterona, pues le estamos dando el estímulo, ¿sí? A las células del Irish de no producir más testosterona, ¿sí? Entonces, una concentración elevada de testosterona y fuera de los túbulos seminíferos, una concentración elevada de testosterona lo que va a hacer es detener la síntesis de testosterona en el testículo, ¿sí? Entonces, si le damos un estímulo externo, un estímulo exógeno a la célula del Irish del testículo para dejar de producir testosterona, pues lo que estamos haciendo es el fenómeno de retroalimentación negativa, ¿sí? Le estamos indicando a nuestro cuerpo que ya hay una concentración adecuada y que no tiene que producir más, ¿sí?
Otro ejemplo sería el cortisol, ¿no? Que se produce ante el estrés físico, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos ejercicio. O bueno, mejor vamos a poner otro ejemplo. Cuando hay una infección, cuando tenemos una infección, ¿no? ¿Qué pasa en la infección? Pues ya saben, toda la respuesta inmunológica, la inflamación, etcétera, etcétera. Entonces, para reducir o contrarrestar la inflamación, se produce el cortisol. ¿Sí? Entonces, este cortisol va a detener las primeras etapas de la inflamación, que es la producción de citocinas y la vasodilatación, ¿no? Entonces, cuando el cortisol aumenta, detiene esos procesos de inflamación, pero también va a estimular a la adenohipófisis para que se deje de producir la hormona psicotrópica, ¿sí? Que es la que produce a este cortisol. Entonces, pues ahí tendríamos más bien un efecto en el que cuando el cortisol aumenta, disminuye la hormona adrenocorticotrópica, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tiene un efecto de retroalimentación negativa, ¿sí? Un efecto antagonista, un efecto inhibidor sobre otro órgano. ¿Sale? Y pues esto en realidad lo podemos ver en todo nuestro cuerpo, ¿sí? En todo nuestro organismo, no necesariamente desde el punto de vista endocrino, podemos ver. Y es a lo que nosotros le llamamos simplemente homeostasis, ¿sí? Entonces esto de retroalimentación positiva, retroalimentación negativa, lo vemos todo el cuerpo en nuestro, todo el tiempo, perdón, en nuestro cuerpo, ¿sale? Ok, entonces ahí está. Ahorita vamos a ir viendo cuáles son cuáles, ¿no? A ver, me dicen por acá, la insulina, además de regular los niveles de glucemia en la sangre, ¿tiene algo que ver con la absorción de nutrientes? Absorción de nutrientes refiriéndote en el tubo digestivo, sí, sí, sí tiene que ver. Porque sí, su principal acción es eso, ¿no? El metabolismo de la glucosa, de los glúcidos, pues en general. Pero pues claro que va a tener también una acción, no directamente, ¿verdad? No directamente afectando a los órganos del tubo digestivo o algo así, pero, pero sí, sí, sí tiene una acción en ese aspecto. Entonces, ¿todas las liberinas son sinérgicas? Sí, podríamos decirlo en cuanto a las hormonas del hipotálamo, sí, todas serían hormonas que regulan un proceso de retroalimentación positiva. ¿La insulina sería antagonista? No, no, no le, bueno, sí, o sea, sí, pero hasta cierto punto. De hecho, ahorita vamos a platicar de eso. Sí sería, no antagonista, bueno, sí antagonista, pues, pero hasta cierta concentración. Sí, la insulina sí tendría una retroalimentación negativa, pero hasta que alcanza una concentración específica. Ahorita vamos a ir viendo eso. Ok, pues ahí está, chicos. Entonces, ¿vamos bien? ¿Sí? Ok. Si no, ya saben, cualquier pregunta acá en el chat. Entonces, ¿qué órganos endocrinos vamos a estar estudiando en esta clase? Pues son poquitos, ¿sí? Muy simples. Vamos a ver a todos los órganos del sistema neuroendocrino, que son el hipotálamo, la hipófisis y la glándula pineal. Y pues yo creo que ustedes recuerdan que estos dos, hipotálamo e hipófisis, tienen una relación muy estrecha en cuanto a la secreción de sus hormonas. Luego, la glándula pineal, que tiene que produce, perdón, una hormona bastante característica, ¿no? A ver, espérenme un poquito. Dice, les hicieron una pregunta sobre esto. Ok, ok, ok. Ya. Si decía eso de ayuda a la absorción de nutrientes, mm, pues puede ser. Ayuda a la lipólisis, no. Yo creo que sería la de absorción de nutrientes, pero luego les digo, sí, la insulina tiene también una acción sobre otras biomoléculas. Pero bueno, ahorita vemos qué onda con eso. Ok. Ay, chicos, miren, sé que traen ahorita sus preguntas, así bien, bien presentes, pero ahorita olvídense del examen, ahorita olvídense de eso, ya en esta semana iremos platicando sobre esas preguntas. Ahorita concéntrense en lo que estamos viendo. Sí, esto es en donde en donde deben, perdón, tener su mente. Sí, ya en días siguientes veremos qué onda con eso de las preguntas del examen. Ahorita concéntrense aquí, chicos. Bueno, les decía.
Órganos endocrinos, el hipotálamo, hipófisis y glándula pineal, ¿sí? Que forman parte del sistema neuroendocrino. Y si recuerdan, pues todos estos órganos se encuentran a nivel del diencéfalo. De hecho, la glándula pineal es parte todavía del tálamo, le llamamos también epitálamo. Pero bueno, tenemos a la glándula tiroides, con una acción también muy concreta, y glándulas paratiroides. Está por ahí también como órgano inmunológico el timo, pero también secretando hormonas que favorecen la maduración de ciertas células ahí en el timo. Las glándulas suprarrenales, que tienen una acción bien importante también en el sistema nervioso, y pues las hormonas que regulan la concentración de glúcidos en nuestro organismo, que está a cargo del páncreas, y pues las gónadas, ¿no? Testículos en el caso de hombres y ovarios en el caso de... Es todo lo que vamos a estar viendo. Entonces, pues vamos de una vez a esto. Hipotálamo, hipófisis y la glándula pineal. Ahí está la definición de todo esto. Yo creo que ya se lo saben. Entonces vamos más bien por acá. El hipotálamo, les decía, es parte del diencéfalo. Entonces va a ser todo esto que tenemos aquí. ¿Sí? Esto es, bueno, de hecho esto es el tálamo, ¿no? Y aquí está lo que le llamamos tálamo, subtálamo, hipotálamo y epitálamo. Y de hecho el epitálamo es esta parte a la que le llamamos glándula pineal. Y la hipófisis ya se encuentra fuera del diencéfalo. De hecho, se encuentra en una pequeña eh, depresión que hay en el hueso esfenoides, a la que le llaman la silla turca, ¿no? El vértice endocranial del esfenoides. Y tiene dos lóbulos, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ir platicando de eso. Vamos primero con el hipotálamo. Ya me lo adelantaban hace un momento y me decían sobre las liberinas, ¿sí? Las liberinas son hormonas pues, que van a promover la secreción de otras hormonas, ¿sí? Escuchen bien, promueven la secreción de otras hormonas, o sea, no tienen una acción fisiológica sobre algún órgano, no tienen una acción directa sobre algún órgano, estimulan a otro órgano para que produzca hormonas que ahora sí van a controlar a otros órganos, ¿sí? Entonces, este hipotálamo o las hormonas, pues, hipotalámicas, promueven la secreción de otras hormonas. ¿Sí? Entonces, directamente el hipotálamo no va a controlar algún órgano, ¿sí? El hipotálamo va a controlar a ciertas células que secretan hormonas que ahora sí controlan órganos, ¿sí? Entonces, el hipotálamo va a tener una acción estimulante únicamente sobre la adenohipófisis. Y de hecho, yo creo que ya se van dando cuenta, ¿no? Como tenemos aquí como un código de colores, así como con colores específicos, para que vean con qué hormonas se relaciona cada una de estas del hipotálamo y de la hipófisis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, tenemos a la hormona liberadora de tirotropina, ¿sí? Hormona liberadora de tirotropina. Esta, yo creo que la pueden relacionar con la tiroides, ¿no? Las hormonas tiroides. Entonces, la hormona liberadora de tirotropina estimula a la glándula tiroides. ¿Esta hormona liberadora de tirotropina estimula a la glándula tiroides? No, ¿verdad? Va a estimular a las células tirotrópicas de la hipófisis para producir hormona estimulante de la tiroides y ahora sí estimulará la tiroides. Entonces, esta tirotropina pues simplemente perdón, esta hormona liberadora de tirotropina va a estimular a las células tirotrópicas de la hipófisis. Entonces, promueve la secreción de otras hormonas, no controlan órganos, ¿sí? Que quede bien claro esto. Por ejemplo, miren, también acá tenemos la hormona liberadora de corticotropina. Esta corticotropina va a estimular a la corteza suprarrenal, ¿no? ¿Verdad? Así como decíamos, esta no estimula a la tiroides. Esta estimula a la corteza suprarrenal, ¿no? Estimula a las células corticotrópicas que van a producir a la hormona, bueno, a las hormonas estimulantes de las suprarrenales
y estas sí van a controlar esa glándula, ¿sí? Ahora acá, la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Bueno, esta no va a controlar a esta, ¿cómo les digo? Esta no va a controlar a un órgano acá, ¿sí? Va a controlar a una hormona directamente. Entonces, la hormona liberadora de hormona de crecimiento promueve la mitosis de nuestros tejidos, ¿no? Estimula las células gonadotrópicas para que ellas ahora sí produzcan hormona de crecimiento. Y así con todas las demás, pues, ¿sí? Así con todas las demás. Entonces, pues vean cómo tenemos aquí una relación de cierto tipo de hormonas en el hipotálamo con cierto tipo de células acá en la adenohipófisis, ¿sí? Entonces, las hormonas del hipotálamo son solamente las hormonas liberadoras, ¿sí? Las denominadas liberinas. O también en algunos libros les llaman relinas, ¿sí? Por el término en inglés que es release, de liberar, pues, ¿sí? Entonces, no controlan a ningún órgano específico, ¿sí? Controlan a las células de la adenohipófisis para que ellas ahora sí produzcan una hormona que sí va a controlar a otro órgano. Me explico, chicos. ¿Sí está quedando claro esto? Sí. Vamos entonces con la hipófisis ahora. La hipófisis antes le llamaban glándula pituitaria, ¿sí? Y pues yo creo que todos están conscientes que tiene dos lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Sí, miren, vamos para acá. Entonces, en este dibujito, nosotros tendremos una zona central que viene acá del diencéfalo, un pequeño epitelio, un pequeño epitelio, ¿sí? Una zona central que contiene el sistema porta hipofisiario hipotalámico, ¿sí? Es un sistema pues venoso. Entonces, en la adenohipófisis, lo que nosotros vamos a encontrar será un conjunto de células que pueden ser acidófilas o que pueden ser basófilas, ¿sí? Entonces vamos a encontrar aquí un montón de células con características de tinción muy destacables, ¿sí? Que las definen, de hecho. Entonces nos vamos a encontrar células muy características. Ahorita las vamos a ver. Y en la hipófisis posterior veremos los axones de neuronas que vienen de acá del hipotálamo. ¿Sí? Entonces veremos que por acá hay neuronas neurosecretoras. Ahí están sus somas, ¿no? Los somas producen, ya saben, todo lo que tiene que ver con el soma, pero también van a secretar por ahí algunas sustancias. Entonces los axones de estas neuronas del hipotálamo van a desembocar acá en la hipófisis, ¿sí? Y van a secretar a sus productos, que son solamente dos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso también a esta se le llama neurohipófisis, ¿sí? A la hipófisis o al lóbulo posterior se le llama neurohipófisis. ¿Por qué? Pues porque son axones que llegan desde acá, de neuronas del hipotálamo, para secretar a sus productos. Y aquí veremos que hay solamente dos tipos de hormonas muy concretas, ¿sí? Dos hormonas muy concretas, ¿sale? De hecho, empezar de una vez con esas dos hormonas, ¿sí? Bueno, ahí está la cuestión de la morfología de la hipófisis, ¿sí? Un lóbulo anterior, un lóbulo posterior. O sea, una adenohipófisis y una neurohipófisis, ¿sí? Yo creo que el término neuro está bastante claro aquí, ¿sí? Ok. Les decía, empezamos con esta neurohipófisis porque pues en realidad es la más simple, ¿sí? Voy a avanzar un poquito y ahorita regreso con la adenohipófisis, ¿sí? Entonces, a ver acá abajo. Las hormonas de la neurohipófisis son dos. La hormona antidiurética, ¿sí? Y aquí están sus siglas en inglés, ¿sí? Hormona antidiurética, o también le dicen vasopresina. Entonces, esta hormona antidiurética, pues escuchen el nombre, lo que va a hacer es evitar la diuresis, ¿sí? Va a evitar la diuresis. ¿Para qué? Pues para retener agua en los túbulos colectores de los riñones, ¿sí? Y regresarla a los vasos sanguíneos. Entonces, su función es precisamente eso, de absorción de agua en los túbulos colectores del riñón, ¿sí? ¿Y esto con qué finalidad? Pues yo creo que recuerdan, ¿no? Esta, de hecho, es una hormona que se produce por perdón, de la angiotensina 2. Entonces, ¿qué función tiene esa angiotensina 2? Aumentar la tensión arterial, ¿sí?
Entonces, la función de la hormona antidiurética, retener líquidos, evitar la diuresis, reabsorber agua de los túbulos colectores y regresarla a los vasos sanguíneos, ¿sí? Regresarla a los vasos sanguíneos, ¿para qué? Para aumentar, bueno, aumentar la volemia y de esa manera aumentar la tensión arterial, ¿sí? Entonces, esa es su acción. Más allá de eso, no. Y pues también se produce la oxitocina. La oxitocina, pues estábamos platicando al inicio de esta clase, ¿no? Sobre la oxitocina. Y decíamos que esta oxitocina lo que hace es promover la contracción del miometrio del útero durante el alumbramiento, ¿no? Cuando la mujer está dando a luz. Entonces, esta oxitocina pues tiene mucha relación con eso, ¿no? El nacimiento del producto. Ya habíamos platicado, cuando el producto está listo para ser expulsado, para nacer, pues, este, empuja las paredes del miometrio. Ese estímulo estimula precisamente el hipotálamo y en el hipotálamo las neuronas van a empezar a secretar la oxitocina y será la neurohipófisis la que finalmente secrete esa oxitocina para estimular al miometrio y, bueno, empujar al feto hacia el exterior y que finalmente nazca, ¿sí? Entonces, pues, esta oxitocina tiene la función de, pues, hacer más frecuentes, ¿sí? Las contracciones del útero. Ok. Algo que les había platicado también sobre la oxitocina es que se ha comprobado con estudios recientes que esta oxitocina está relacionada con las relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, está demostrado, no se sabe cuál es su mecanismo neurológico, que una persona con deficiencia de oxitocina tiende o se le tiende a dificultar el establecimiento precisamente de relaciones interpersonales. Entonces, o no se relaciona con personas o le cuesta mucho trabajo relacionarse con personas, ¿sí? Entonces, pues, el autismo es un ejemplo bastante claro de esa deficiencia de oxitocina. No estoy diciendo que la deficiencia de oxitocina sea la causa del autismo, pero también está probado que a los niños a los que se les administra oxitocina, que se les da un tratamiento con oxitocina, les mejora mucho esa condición. Entonces, tampoco estoy diciendo que ese sea el tratamiento, ¿verdad? Pero sí se ha probado que la oxitocina tiene un papel importante en, pues, precisamente establecer relaciones interpersonales. Entonces, pues no es que seamos antisociales ni nada de eso, es que no producimos oxitocina. ¿Sí? Tenemos por ahí esa deficiencia de esta hormona. Está probado, pero les digo, no es así como que una relación directa y que esa sea la causa del autismo y la cura del autismo. Simplemente es eso, chicos. Bueno, entonces por ahí, por si llegan a leer al respecto, ¿no? La oxitocina también cumple esa función. ¿De acuerdo? Entonces empezábamos con esa, la neurohipófisis, porque les decía, es la más simple de todas, ¿no? La más simple. Vamos ahora con la adenohipófisis, que pues como pueden ver tiene más hormonas que cumplen muchas más funciones. Recuerden aquí, muchachos, que el hipotálamo produce liberinas que estimulan a las células de la adenohipófisis, no a un órgano. Son estas, las hormonas de la adenohipófisis, las que ahora sí van a controlar a otros órganos. ¿Sale? Y entonces, pues vamos para acá. Les decía entonces hace un momento, ¿no? Que la hipófisis tiene por ahí, vamos a avanzar por acá, que la hipófisis tiene diferentes tipos de células. Ahí en la hipófisis nosotros vamos a encontrar células con diferentes características de función. Muy acidófilas, estas rojitas, ¿sí? Basófilas, estas que son como moraditas, muy basófilas, estas que ya son muy azules, ¿sí? Recuerden que eso se refiere a las características de función. Entonces tenemos células somatotrópicas, ¿sí? Células somatotrópicas, grandotas de núcleo redondo, concéntrico y acidófilas, ¿sí? Células lactotrópicas, células también grandotas, con núcleos más bien ovalados y muchos gránulos citoplasmáticos, ¿sí? Células corticotrópicas, poliédricas, son bien características, con un núcleo que es excéntrico redondo, serían como estas, ¿sí? Gonadotrópicas, muy basófilas, como estas, esta de aquí, ¿sí? Muy, muy basófilas, chiquitas
y de núcleo excéntrico. Y las tirotrópicas, que son poliédricas también, grandotas, de núcleos redondos y excéntricos, ¿sí? Como esta de aquí, esta. Bueno, entonces yo creo que las pueden ir relacionando con diferentes tipos de hormonas, ¿no? Somatotrópicas, lactotrópicas, corticotrópicas, gonadotrópicas y tirotrópicas. Miren, células somatotrópicas que producen a la hormona de crecimiento. Células corticotrópicas que estimulan a la corteza suprarrenal. Corteza nada más, ¿eh? Tirotrópicas que estimulan a la glándula tiroides. Gonadotrópicas que estimulan testículos y ovarios, bueno, testículos u ovarios, y lactotrópicas que promueven la producción de leche. ¿Sí? Entonces se fijan que aquí hay dos hormonas, ¿sí? Dos hormonas que ya van a tener una acción directa, ¿sí? Dos hormonas que ya tienen una acción directa son perdón, bueno, sí, dos hormonas que ya tienen una acción directa. La hormona de crecimiento y la prolactina, ¿sí? Estas otras tres van a ir controlando otros órganos que, pues, ahora sí van a producir a una hormona que tiene una acción pues, más concreta, ¿no? Entonces, estas siguen estimulando órganos. Estas estimulan órganos, ¿sí? Pero estas dos, somatotrópicas y lactotrópicas, producen hormonas que ya tienen una acción directa, ¿sí? Estas ya tienen una acción directa. ¿Cuál es la acción de estas dos que ya podemos utilizar? La hormona de crecimiento, ay, por acá. La hormona de crecimiento que, pues como dice su nombre, estimula el crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto, chicos? Estimula la síntesis de proteínas y el desarrollo de células y tejidos. Bueno, recuerden que nosotros crecemos, que nosotros nos regeneramos por un mecanismo de división celular. ¿Cuál es el mecanismo de división celular que está orientado al crecimiento y a la regeneración de tejidos? ¿Recuerdan? ¿Qué mecanismo de división celular se encarga del crecimiento y de la regeneración de tejidos? La mitosis, exactamente. Entonces, con esto de desarrollo de células y tejidos, nos referimos a que promueven la mitosis de tejidos, ¿sí? Promueven la mitosis de tejidos, estimulando cómo la síntesis de proteínas, ¿sí? La síntesis de proteínas en nuestra célula. Porque si recuerdan, todo esto de la mitosis empieza desde la fase G1 del ciclo celular, donde lo que tiene que pasar es aumentar el ARN, aumentar la transcripción y de esa manera aumentar la traducción. ¿Sí? Entonces, la hormona de crecimiento estimula la síntesis de proteínas y el desarrollo de células y tejidos por medio de mitosis, para que de esa manera nuestros tejidos se puedan regenerar y podamos crecer o podamos recuperar algún tejido, ¿sí? Entonces, pues esta hormona de crecimiento es bien interesante. Ya se los he platicado, pero vamos a hablar otra vez al respecto para que quede bien claro. Voy a hacer un poquito de espacio aquí, ¿sí? Entonces, esta hormona de crecimiento nosotros la vamos a producir en periodos muy concretos del día, ¿sí? Entonces, cuando nosotros iniciamos el sueño profundo, ¿no? Veremos que la hormona de crecimiento se está produciendo, sí, se produce, pero en una concentración muy pequeña, ¿no? Muy, muy pequeña. Entonces, vamos a poner aquí concentración contra tiempo, ¿sí? Entonces, es cuando entramos al sueño profundo, ¿sí? Que se produce un exagerado pico de hormona de crecimiento. Y como el sueño profundo ocurre solamente durante las ondas largas y luego por ahí hay fases REM, pues bueno, va a ir fluctuando por ahí su concentración. Pero hay un solo pico bastante importante de hormona de crecimiento, ¿sí? Durante el sueño profundo. Y bueno, ya luego despertamos y baja su concentración, ¿sí? Entonces esto durante el sueño, ¿sí? Esta sería la fase REM. Sí, y esta sería la fase de ondas largas. Ahorita platicamos de eso, ¿eh? Vamos a tocar en un momento la melatonina y vamos a ver qué es eso de REM y ondas largas.
Entonces les digo, durante el sueño y luego despertamos y regresa a su concentración normal. Entonces, una persona va a tener ese primer pico significativo de hormona del crecimiento durante el sueño, ¿sí? Por eso les he dicho siempre, 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 una clave para una buena salud es el descanso, ¿sí? O sea, dormir. Si nosotros tenemos un sueño de que me duermo a las 3 de la mañana y me despierto a las 6 de la mañana, no le vamos a dar tiempo a nuestro cuerpo para que se regenere, ¿sí? Y ahí es donde aparecen las enfermedades. Entonces, hay que tener un sueño adecuado de alrededor de unas 6 a unas 8 horas, ¿sí? Para que tengamos concentraciones adecuadas de hormonas de crecimiento. Entonces, una persona va a tener este primer pico. Ahora, hay un segundo pico que, pues la verdad, no todos alcanzamos. Hay un segundo pico de hormona de crecimiento. Y este segundo pico es, adivinen, ¿cuál es cuál es la otra clave que les doy siempre para su salud, además de la alimentación? Porque fíjense que ahorita no estamos hablando de metabolismo, ¿eh? ¿Cuál es la otra clave que les doy siempre para una buena salud? El ejercicio exactamente, la actividad física. Entonces, el segundo pico importante de hormona de crecimiento, nosotros lo alcanzamos durante la actividad física intensa, ¿sí? Actividad física intensa, o sea, quiero decir un ejercicio extenuante, no me refiero nada más a salir a caminar o nada de eso, ¿no? O sea, un ejercicio que tenga intensidad. Me refiero a, no sé, ejercicio cardiovascular, como correr distancias cortas en poco tiempo, levantar peso, hacer CrossFit o qué sé yo, ¿no? Pero alguna actividad pues que sea intensa. Entonces ahí tenemos otro pico importante de insulina y ahí le damos una cantidad importante de hormona de crecimiento a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, una persona sedentaria, por así llamarlo, tendría un solo pico de hormona de crecimiento, ¿sí? Un solo momento de producción y si es, pues, que duerme bien, ¿verdad? Porque luego también las personas sedentarias tienden a no tener un agotamiento y no producir el sueño profundo. Eh, entonces, una persona que es sedentaria tiene un solo momento durante el día en el que produce hormonas de crecimiento, pero una persona que hace ejercicio, que se agota más durante el día, va a tener un adecuado sueño y además un segundo pico de hormona de crecimiento, ¿sí? Para la regeneración de nuestros tejidos. No hablo solamente de la regeneración del músculo. Estamos haciendo ejercicio para que crezca el músculo, no, de todos los tejidos, el tejido nervioso, el tejido hematopoyético, el tejido conjuntivo, todo, todo, ¿sí? Entonces hay dos picos importantes de hormona de crecimiento durante el sueño profundo y durante la actividad física, ¿sí? Ahí tenemos esos dos picos. Si son personas sedentarias, no existe, ¿sí? Y un estudiante del Soul Maya que duerme 5 horas y no hace ejercicio, bueno, ya tendrá tiempo, ¿no? Ya cuando tengan unos 80 años, ya podrán dormir bien y hacer todo el ejercicio que quieran. Pero sí, por ahorita, pues no. Entonces, ¿por qué dicen que si levantas mucho peso ya no creces? ¿Y de dónde sacan eso? No, eso no es verdad. ¿De dónde sacan esas tonterías? No, eso no es cierto. Ya sé a qué te refieres, al mito que decían que si le pones peso a tu columna vertebral, no dejas que crezca. No, no, eso es un mito. Sí, eso es un mito. Creencias de gente ignorante. No, esos son mitos, chicos. Bueno, entonces ahí está, la cuestión con la hormona de crecimiento. ¿Sí? La hormona de crecimiento estimula la mitosis de nuestros tejidos. ¿Para qué? Para desarrollar nuevas células. ¿Y cómo inicia? Con la síntesis de proteínas. ¿Cuándo se produce hormona de crecimiento? En dos periodos de tiempo de nuestro día, ¿no? El sueño profundo y el ejercicio. Ok, ahí está. Otra hormona que les decía que ya tiene una acción directa sobre nuestro cuerpo, pues es la prolactina. Entonces, esta prolactina tiene una acción bien concreta, muy, muy concreta. Primero, el desarrollo de las glándulas mamarias, ¿sí? Ojo, en hombres y mujeres, en hombres y mujeres, no solamente en mujeres. Claro que las mujeres, por su necesidad fisiológica, las van a desarrollar con mucho más eficiencia, pero en los hombres también hay glándulas mamarias no desarrolladas, obviamente, pero que sí se pueden desarrollar por acción prolactina.
¿Producimos hombres prolactina? Sí. ¿En concentraciones adecuadas para el desarrollo de glándulas mamarias? No. Al menos no en el estado fisiológico, porque hay estados patológicos donde sí puede ocurrir. ¿Sí? Entonces, cuando hay desequilibrios hormonales, por ejemplo, piensen en un tumor de la hipófisis, puede pasar, ¿sí? Que se aumente la cantidad de prolactina y que se desarrolle, que se desarrollen glándulas mamarias. En una aberración genética también puede ocurrir, ¿sí? Recuerden que aquí lo que estamos afectando pues es la síntesis de proteínas. Entonces, si se sintetiza una proteína que va a dar lugar a la prolactina por alguna aberración genética, también se pueden desarrollar, pero en el estado fisiológico no pasa, ¿sale? Entonces, estimula el desarrollo de las glándulas mamarias y pues en las mujeres la producción de leche durante la- durante el periodo pues de lactancia, ¿sale? Luego la prolactina cuando se detecta el crecimiento de la placenta, va a estar promoviendo más progesterona en el cuerpo lúteo del ovario. ¿Sí? Entonces, cuando empieza a desarrollarse la placenta, esta placenta va a producir a la gonadotropina coriónica y esta va a estimular también a la prolactina para que se produzca más progesterona en los ovarios. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí están las dos hormonas que ya tienen una acción directa en nuestro cuerpo. ¿Sí? Y luego teníamos por acá a las corticotrópicas, tirotrópicas y gonadotrópicas. ¿Qué hacen estas? Estimulan a otros órganos, ¿sí? A las glándulas suprarrenales, a la tiroides y a los testículos ovarios, ¿sí? Entonces estas las vamos a ir viendo ahorita. Entonces si se fijan por acá, por acá, perdón. Ahora sí. TSH promueve la producción de las hormonas tiroideas en la tiroides. ACTH la producción de hormonas de las suprarrenales. FSH, testículos y ovarios. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ir entrando a esas. ¿Qué más? Bueno, pues ahí está, ¿no? Un cuadro en el que pongo qué hormona produce qué célula, ¿sí? Cómo es la estructura de estas hormonas y qué acción tienen estas hormonas. Decíamos, las somatotrópicas, ahí están, ¿no? Perdón, las somatotrópicas que producen hormona de crecimiento, ahí está su acción. Las lactotrópicas que producen prolactina, ahí está. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de estas tres. Y ¿saben qué? Antes de que se me olvide, por aquí, alguna vez recuerdo que les dejé por ahí alguna mnemotecnia, ¿no? Para aprenderse esto de las células de la adenohipófisis. Entonces, para que no se les olvide las células de la adenohipófisis, se las pueden aprender con esta mnemotecnia. Sola contigo, ¿sí? Entonces, pues ahí tienen, ¿no? Por ejemplo, de somatotrópicas, la de lactotrópicas, co de corticotrópicas, ¿sí? Ti de tirotrópicas y go de gonadotrópicas, ¿sí? Y ya de ahí ustedes pueden ver que las somatotrópicas producen pH, que las lactotrópicas producen prolactina, que las tirotrópicas producen TSH, que que las corticotrópicas producen ACTH, ¿sí? Y las gonadotrópicas producen FSH o, bueno, ILH, ¿sí? Ok, bueno, entonces ahorita vamos a ir viendo qué onda con estas. Luego teníamos por ahí otra glándula. ¿Vamos bien, chicos? Con adenohipófisis y neurohipófisis, ¿se va entendiendo todo? ¿Sí? Ok. Bueno, por ahí teníamos otra hormona que es la melatonina, ¿no? Producida por el epitálamo o la glándula pineal. Entonces, ojo con esta, porque la relacionamos pues, precisamente con el sueño, ¿no? La relacionamos con el estado de sueño. Entonces va a estar controlando el ciclo circadiano de la vigilia y el sueño, o sea, cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos. Entonces, ya ven que ahorita hablábamos del sueño profundo y el sueño REM, ¿no? De ondas lentas y el REM. Ah, antes de seguir, eso de REM es en inglés, o sea, las siglas en inglés de
movimiento ocular rápido, ¿sí? Por eso sí es en inglés. Bueno, el chiste es que aquí, pues en realidad es como si estuviéramos despiertos. Ya ven que les decía durante el sueño REM, pues la concentración de GH pues, es muy poquita, ¿no? Entonces, tenemos esta REM y el sueño profundo. Entonces, fíjense, por ejemplo, hay ondas cerebrales alfa, beta, teta y delta, perdón, ¿no? Entonces, cuando estamos despiertos y en alerta, fíjense cuáles son las que se observan, las ondas beta, ¿sí? Ondas beta, de frecuencia muy alta, ¿sí? O sea, se producen muy rápido, pero de un voltaje bastante bajito, ¿sí? O sea, con voltaje me refiero a esto y con frecuencia me refiero por ejemplo, esto, ¿sí? Entonces, en la vigilia, en el estado de alerta. En la vigilia tranquila, cuando estamos en reposo, despiertos, pero en reposo. La frecuencia también es muy rápida, pero el voltaje igual de rápido, ¿sí? Entonces, pues, esta es de hecho la claridad adecuada. En el sueño profundo, en el que les hablaba hace ratito, el sueño de ondas lentas, fíjense que el voltaje es muy alto, muy alto, ¿sí? Pero la frecuencia muy baja. ¿Sí ven cómo la distancia entre un pico y otro es muy alejado? Entonces, en el sueño profundo es cuando nosotros tenemos el estado de máxima relajación y por eso les decía que aquí es donde producimos la mayor cantidad de GH, ¿sí? Ahora fíjense cómo es el sueño REM. Pues es como si estuviéramos despiertos y en alerta. ¿Por qué? Porque las ondas que se observan que son de alto voltaje, ¿sí? Y de frecuencia muy variable, parecidas a las ondas beta. ¿Y dónde se producían ondas beta? En el estado de alerta, ¿sí? Por eso dicen que lo más eficiente es despertarnos durante el sueño REM, ¿sí? Porque es cuando precisamente tenemos el llamado sueño paradójico, ¿sí? O sea, que estamos dormidos, pero que estamos despiertos. ¿Sí me explico, pues, no? O sea, nuestro cuerpo está en relajación, pero ya está listo para que cualquier estímulo lo despierte. Y fíjense que de hecho, ya me voy a salir un poquito del tema, ¿eh? Fíjense que de hecho, la literatura nos dice que es más fácil despertar a una persona que se encuentra en el sueño profundo, en el sueño de ondas lentas. Es más fácil despertar a una persona que está en esta fase que en esta fase, ¿sí? Y eso está muy relacionado con lo que le llamamos la parálisis del sueño, ¿sí? Porque en la fase REM, les digo, estamos despiertos ya, pero todavía hay una relajación. O sea, estamos listos para recibir un estímulo, pero todavía no hay una conexión de nuestra médula espinal y el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y ahí es cuando ocurre este, la atonía muscular del sueño, la llamada parálisis del sueño, ¿sí? ¿Y cuánto dura cada fase? ¿Cuánto dura cada fase? Eh, en promedio, porque siempre habrá variaciones, pero en promedio, vamos así, ¿no? Como una de ondas lentas y una REM. Una de ondas lentas y una REM, ¿no? Y este periodo, en promedio, o sea, no para todos es igual, pero en promedio dura unos 90 minutos, más o menos una hora y media. Y se supone que estamos, de estos 90, 60 minutos en ondas lentas y 30 minutos en REM, ¿sí? Entonces, en promedio, una hora y media, ¿sí? Luego ya ven que por eso nos dicen que tenemos que poner una alarma, más o menos de acuerdo a cómo va o cómo es, pues, nuestro ciclo de sueño, ¿no? Entonces, digamos que me dormí a las 10 de la noche, ¿no? A las 10 de la noche. Tengo ahí mis varias, horas de sueño y voy teniendo varios ciclos de esto. Entonces aquí 90 minutos y luego otros 90 minutos, ¿sí? Y ahí ya tengo 3 horas y aquí otros 90 minutos y ahí ya tengo 6 horas, ¿no? Pero mi alarma va a sonar, no sé, vamos a decir a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, si yo pongo mi alarma para que suene a las 6 de la mañana, donde pasaron 8 horas, fíjense, digamos que ahí está. Y estoy en otro de ondas lentas y uno REM. ¿Sí? Esto sería lo ideal, porque estoy precisamente en la fase REM donde es mucho más fácil que yo me pueda despertar. Pero digamos que ahora va a sonar más bien a las 7 de la mañana.
y a las 7 de la mañana yo estoy en el sueño profundo, ¿sí? Entonces me voy a despertar, pero estaba en un sueño en el que mis ondas cerebrales tenían una relación máxima, ¿no? Entonces me va a tardar muchísimo trabajo, como les digo, pues despertarme, no despertarme, sino iniciar mis actividades. Sí, sí. Y ahí es cuando decimos, ay, no descansé. Sí, sí. No es que no haya descansado, es que no estamos en una fase de sueño en la que pues, todavía tenía al menos otros 30 minutos, ¿no? Y ahí hay que seguir más o menos los ciclos de sueño, hay que saber, pues, en promedio, unos 90 minutos. Entonces, hagan su experimento, ¿no? Hagan la noche experimento de 90 minutos, vayan durmiendo. ¿A qué hora voy a dormir? ¿A qué hora va a sonar mi alarma? ¿Cuántos ciclos de sueño voy a tener? Vayan haciendo el cálculo para que después más o menos vean cuál sería la hora adecuada para despertar, ¿no? Digamos, a las 9 aquí a las clases. Si yo pongo mi alarma a las 7 me despertar es un sueño para más o menos una media hora, ¿no? Y a las 6:30 me despierto, se hace todo, inicia el día, lechuga con refresco. O mejor me pongo a las 7:30 y duermo tomando más y sale el experimento. Interesante. Sí, sí. Y bueno, la melanina pues, está relacionada con esta cuestión, ¿no? El sueño que va a estar recibiendo luminosos. Les decía que estos se dentro de los cuando nuestros ojos, cuando nuestras retinas van recibiendo cada vez menos estímulos luminosos, o sea, pues se va diciendo, empezamos a producir más la melanina, ¿no? Pero pues luego tenemos la iluminación de las calles, de las casas, la tele o el celular. Nosotros nos vamos a dormir, nos vamos a recibir todavía desde el celular. Y se cada vez menos melatonina, ¿no? Entonces hay que tener por ahí cuidado con eso, que también la melanina se produce cuando ya no hay estímulos luminosos. Entonces, ¿qué funciona la melanina? Va a regular las fases del sueño, ¿no? Cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos. Pero fíjense que pueden ser esas situaciones. Por ejemplo, esta importante geroprotectora y antioxidante. Sí. ¿Qué es eso de geroprotectora? Pues porque nos da del envejecimiento, ¿no? Entonces, no relacionado que la propia melanina tenga esa acción, sino que está relacionado con la producción de la ADH. Sí. Entonces, como la melanina aumenta la duración del sueño profundo, pues va a favorecer la producción de ADH. Entonces, va a favorecer la ejercicios, va a mantener a los jóvenes más tiempo. Sí. Y una ansiedad, bueno, pues precisamente va a reducir la durante el sueño profundo, durante la recuperación que vamos a hacer básicamente reciclar. Y al reciclar nos vamos a eliminar a los radicales libres. Sí, vamos a eliminar a las células que tengan calibres libres. Y bueno, por ahí hay algunos autores que sostienen que la melanina está implicada con los estímulos reproductivos. Por ahí hay una función de aumentar el libido. Entonces está comprobado que sí, es así. La melanina puede ser excepción. Y pues esta práctica también la relación con el ADH. Es la alarma. Entonces, tiene la relación de regular el sitio circadiano. Sí. Regular el cuando son pero también las atribuyen por ahí algunas funciones importantes. A ver, nos dan cuando nos damos. Ahí se me olvidó la pregunta. Cuando nos estamos quedando dormidos, a que se debe es que apenas se están dando a desconectar el sistema nervioso autónomo de la médula espinal. Entonces, esas desconexiones las cuales van los visores y el sistema nervioso periférico va a causar nos quedan contracciones involuntarias a las que nos sobresaltan. Entonces, como se va desconectando, van rompiendo, bueno, no rompiendo, se van separando, por dicho, los sitios cínicos entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso periférico. A ver, ¿qué más? Pero no sé si
esa no es una pregunta, no la estoy viendo a ver. A mí me pasa que cuando yo estoy dormido, pero alguien entra al cuarto, me despierto rápido. No es loco, simplemente pues es una recibo esos estímulos y hay que hacer ahí producir más melatonina. Y si no, suplementar con la melatonina está perfectamente diariada y no tiene ningún efecto adverso. Bueno, sí, pero ahorita platicamos de eso. Y eso tiene que ver algo con que hacemos de mal humor. Cuando está en el sueño profundo, sí, porque si está demostrado que despertar precisamente de la fase de las ondas lentas está relacionado directamente con una irritabilidad. Sí, tiene mucho que ver con eso. Entonces, la fijada de la melatonina, sobre los productos de la melatonina, exactamente se la estimulan. Y es. Entonces, decía, los 20 elementos simplemente de la melatonina de las armas y es muy recomendable. Los armas de ciclo de sueño es pobre, pues suplementos se encuentran la melatonina. No, ojo, también con esto. Sí, ya ves, dices, una base REM, una base de ondas lentas, otra base REM y otra base de ondas lentas, y así pues durante. Entonces, ¿qué hace la melatonina? Por ejemplo, cuando se ha probado que es básicamente hacer más amplio es esto, sí. O sea, hacer que el sueño de la fase de ondas lentas sea más prolongada. Sí, en vez de durar una hora, de los 80 minutos hasta los 90, sí. Y que la fase REM sea cada vez más chiquita, sí. Y que así nosotros podamos tener una fase de ondas lentas más larga, ¿no? Entonces, decía, la melatonina tiene efectos varios, pero hay algunos autores que sugieren que pueden producir pesadillas. Pero pues no es eso, no es la melanina y esa causa de pesadillas, perdón. Es más bien, como les digo, como el periodo de sueño profundo es más largo, pues simplemente hay más probabilidad. Sí, por la pesadilla de pero no es que la melanina tenga esa capacidad inherente de lucida, es decir, simplemente estamos más tiempo dormidos. ¿Vale? Pero bueno, ya estoy hablando de otras científicos. Yo creo que ya va todo quedando, ¿no? Ya vimos cuáles son las zonas que sí siguen una acción directa y ahorita vamos a ver qué hacen los órganos que se estimulan las hormonas. Vamos bien hasta aquí, chicos. ¿Ha habido dudas? Yo creo que no, ¿verdad? Vamos a seguir por acá con la glándula pineal. Es muy compleja, pero pues vamos a utilizar muchísimo. Vamos por acá. La tiroides va a estar encargada de la producción de tres hormonas. Sí. La T4, T3 y la calcitonina. Sí. Y entonces tenemos tiroxina y metionina, son 4 y 3. Sí. Vamos por acá. Y ahí está, ¿no? Entramos en la laringe, entramos en la anterior, está formando los lóbulos y por ahí tienen 4 hormonas para tiroides. Vamos a ver cuál es la esencia. Ok, simple. Las hormonas tiroideas y concretamente T3 están encargadas del metabolismo basal de macromoléculas. Sí. El metabolismo basal de macromoléculas. Y bueno, en general, varios minerales, pero principalmente el calcio. Sí, principalmente el calcio. Entonces, ojo aquí, metabolismo basal de macromoléculas. O sea, proteínas, glúcidos y lípidos. Sale. Entonces, vamos a tener conciencia. Dos hormonas, pero la más activa, la realidad es la acción, es la T3. T4, claro que es la acción, sí, pero la manera disminuye significante en realidad. T3 es la acción más significativa a nivel metabólico. Entonces, ¿qué va a quedar? Aumenta la actividad metabólica necesaria para el desarrollo de varios órganos. Entonces, ojo, porque esto también va a estar relacionado
desarrollo de órganos, sí, pero no como base al crecimiento. Ya ven que decía, no, el crecimiento tiene que ver, pero la dosis con la división celular, esta tiene que ver más bien con el metabolismo, o sea, procesar las moléculas necesarias, ¿sí? Para que podamos procesar estos órganos, ¿sale? Y no habla solamente, o sea, sí del metabolismo energético, pero también de la cuestión anabólica, o sea, producir, convertir proteínas o aminoácidos, carbohidratos que yo necesito, carbohidratos, energía, lípidos, texturas, esteroides, hormonas, ¿sí? Explico. Entonces el metabolismo energético sí, pero sobre todo el metabolismo anabólico no es mejor para la producción de pues, precursores celulares, pero bien otras sustancias, ¿sí? Y bueno, pues aquí tenemos cuestiones bien estas dos decía, T4 es una neurohormona, sí, tiene la acción metabólica, sí, también regula el metabolismo, pero su función es al entrar a la membrana plasmática perder un átomo de yodo, sí, y convertirse en tres. De hecho, tiene el nombre triyodo tironina, sí, la tiroxina que se llama tetrayodo tironina, sí, pues que significa esto, que una átomo adicional. Entonces, cuando atraviesa la membrana plasmática, va a haber una enzima que se llama yodasa, y esa yodasa va a quitar el átomo de yodo para que la T3 está en proceso de reacción metabólica. ¿Y a qué me refiero con acción metabólica? Bueno, ejemplo, aumenta la actividad de las mitocondrias para la producción de energía. Aumenta la acción de la bomba de potasio, aumenta el consumo de oxígeno para la reacción de nuestras moléculas. Acá aumenta la absorción de glucosa a nivel del torrente sanguíneo. Aumenta también la propia gluconeogénesis. Promueve la glucogenólisis, promueve la lipolisis, ¿sí? Aumenta la síntesis de proteínas y pues en general aumenta el metabolismo basal, ¿sí? Tiene también acción cardiovascular, el sistema nervioso, todos los órganos, ¿sí? Entonces tiene la función de promover el metabolismo anabólico de todos nuestros órganos, ¿sí? Y bueno, pues aquí está precisamente, ¿no? T3 entra directamente a la membrana plasmática y llega a sus receptores nucleares y pues va a tratar la transcripción de genes para sintetizar proteínas que van a promover esa acción. T4, bueno, pues como decíamos, a una hormona, una enzima que requiere un grupo de yodo, la que tendrá que hacer una receptor nuclear. ¿Y qué va a hacer el yodo? Pues como decíamos, producir, bueno, activar los ciclos de proteínas para este metabolismo anabólico. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a ver que el aumento, la disminución de una de se va a relacionar con el hipertiroidismo o el tiroidismo, sí. Pero después, a ver. Bueno, vamos a ver una diapositiva, sí. Para darle al hipertiroidismo y hipertiroidismo primario. Ahorita tenemos aquí. Ok, T3 y hiperacción metabólica, sí. Luego tenemos por ahí otro hormona también por la que se saca entonces, las calcinadas están implicadas en el metabolismo del calcio, ¿sí? En el metabolismo del calcio hacia los huesos. Entonces, básicamente lo que va a hacer es disminuir la concentración plasmática del calcio. Entonces, va a agarrar al calcio plasmático, al calcio que está circulando en nuestro sistema cardiovascular y lo va a bajar hacia los huesos. ¿Sí? No para auxiliar, bueno, sí para auxiliar la solución, no con esa finalidad principal, sino va a tener la finalidad de disminuir la concentración plasmática de calcio, porque un aumento de la de calcio va a hacer estimular a la sistema nervioso central y terminar más bien durmiendo, ¿no? Luego por eso también la vitamina D, ahorita vamos a hablar de la vitamina D,
se recomienda mucho en pacientes con depresión. El calcio extracelular puede aumentar la sinapsis de neurotransmisores, pero en algún momento de sinapsis exageradas disminuye y determina el sistema nervioso. Entonces, en la relación del calcio, sí, no con la finalidad de intoxicar al hueso, o sea, si no pero no es su finalidad es reducir la concentración de calcio. Sí, o sea, baja el calcio cerebral. Porque recordar el calcio es muchísimas funciones. Luego la paratiroides o paratormona se le llama. Esta lo que va a hacer es lo contrario. Sí, esta es mucho más activa que la serotonina. La paratiroides lo que va a hacer es reducir la excreción renal de calcio, o sea, agarrarla de los músculos receptores y regresarla a la sangre. ¿Sí? Entonces, aquí lo trae en un vaso sanguíneo, va a aumentar su concentración. Entonces, de un músculo colector renal, ¿sí? El colector va a agarrar el calcio y lo va a pasar a la sangre. Entonces, tiene la acción contraria. Más aumenta la concentración de calcio. ¿Sí? De esa manera. Y también la reabsorción intestinal, ya a nivel del intestino grueso, junto con el agua que se regresa al torrente sanguíneo, también el calcio. También calcio tiene la acción directa. Y les digo, esto tiene una acción mucho más activa para la redundancia que la calcio. Sí, sí. Porque les digo, el calcio en exceso en realidad no es algo más en el cuerpo. El calcio en exceso no es algo común en nuestro organismo. De hecho, el calcio en exceso ocurre en enfermos patológicos. Pero cuando hay una disminución de calcio, sí, eso sí pasa comúnmente y tenemos que resolverlo de alguna manera. ¿Cómo lo vamos a resolver? Regresando a nuestra sangre, ya sea del riñón o del colon. ¿Sale? Ahí está, chicos. ¿Qué más tenemos por acá? Ay, nos hablaba, ¿no? Y es de esta diferencia entre el hipotiroidismo y la enfermedad de Graves, que es el hipotiroidismo. Y podríamos pensar, el hipertiroidismo va a ser un superhumano, ¿no? Voy a metabolizar muy rápido mi moléculas, pero sí. Pero hay sus consecuencias, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que saber si el hipotiroidismo o el hipertiroidismo son primarios o secundarios. Primario, por ejemplo, si es hipertiroidismo primario, es porque aumentó la TSH, ¿sí? O sea, la hormona estimulante de la tiroides, ¿sí? Y estoy produciendo más hormonas, más T3 y más T4, ¿sí? Y es secundario cuando más bien aumenta este 4, ¿sí? T4 aumenta, pues obviamente incrementar también T3, ¿sí? O puede ser el contrario, del hipotiroidismo primario, lo disminuye TSH y por consiguiente disminuye estas. O puede ser también hipotiroidismo secundario, que disminuye T4, y ya saben, si no hay T4, no hay T3. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí les dejo esta diapositiva de importancia clínica para que lean sobre el hipotiroidismo y la de Graves, que es bueno, que es causada por hipertiroidismo. ¿Sí? Y bueno, ya me preguntan, ¿tiene que ver con subir de peso o bajar de peso? Sí, precisamente las personas con hipotiroidismo tienden a subir de peso precisamente por una disminución de su grasa metabólica. Y por lo contrario, para las personas con hipertiroidismo. Pero bueno, pues ahí está, chicos. Bueno, y así sin darnos cuenta, ya ha pasado una hora, no, más de una hora, casi una hora y media de clase. Y vamos pues avanzando en este paso a paso. Yo creo que sí vamos a empezar. Pensé que nos iba a sobrar mucho tiempo, pero vale. Bien, vamos a darnos un pequeño descanso, chicos, unos minutos, ¿sí? Unos 5 minutos de descanso y